Muy bien. Nuestra última unidad, ¿alguien sabe de qué trata? ¿Ya vio en el programa? ¿Ya se adelantó un poco o todavía? Hola, profe, plan de estudio puede ser. Buenas noches, Eude. Sí, es lo que se llama planeamiento, ¿verdad? Es una planificación docente como tal. ¿Ustedes tienen idea de lo que es una planificación o un planeamiento? Planeamiento es lo que el docente hace a diario y el objetivo ah, para que el alumno aprenda. Muy bien, genial. El objetivo, es decir, el planeamiento de clase, por ejemplo, por dar un ejemplo, Ujú. tiene marcados los objetivos, los contenidos, las actividades y cuáles van a ser los recursos que van a ser utilizados para dar esa clase. Y también se señalan los momentos didácticos, inicio, desarrollo, es decir, desarrollo y cierre, ¿verdad? Creo que Sí, es decir, la conclusión o cierre, ¿verdad? Pues de manera de hacer una especie de retroalimentación para cerrar. Eso, muy profe. bien, excelente. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Ángela. Sí, y también tenemos el método, ¿verdad? O la metodología que vamos a utilizar. En algunos casos, incluso algunos docentes ponen la bibliografía de ese planeamiento, ¿verdad? ¿De qué libros está, digamos, sacando la información? Porque para contenidos en nuestro planeamiento, en teoría tenemos que poner también de repente, ¿verdad? Los libros, al menos veo en muchos casos que se ponen los libros de dónde se saca la información, para que el alumno, el estudiante pueda buscar. Ahora, tenemos accesibilidad a libros, ustedes saben bien, historia a veces, no siempre, está en internet. A veces lo tenemos en físico nada más y con más razón. Entonces, esos son los componentes de lo que es una planificación. ¿Para qué les parece que un docente planifica su clase? Yo creo que uno, en todo lo que planifique, permite llegar al máximo, o no digo al 100%, pero casi al 100% de lograr los objetivos trazados. Así, cuando uno planifica una actividad, es decir, prevé todos los recursos, las posibilidades y las situaciones. Entonces, planificar significa enfrentar cualquier imprevisto o cumplir las metas trazadas, cumplir los objetivos trazados, es decir, en tiempo y forma. Sí, está bien. Muchas gracias, muy amable. Es importante también saber que esta planificación es para justamente un desarrollo de una serie de contenidos que vamos teniendo. Si yo entro en mi clase y yo no sé ni en qué unidad estoy, ni qué es lo que voy a dar, ¿ustedes creen que el alumno se va a dar cuenta? Yo creo que sí, profesora. Bien, Yo creo que no. no se va a dar cuenta. Yo creo que sí se va a dar cuenta. Es evidente cuando un profesor no preparó su clase, Rapidísimo uno se da cuenta. pero Rápido. enseguida, al toque. Sí, porque empieza a divagar, empieza con unas cosas y otras cosas, y vos ves que no está llegando a Improvisa. ningún lado, La ¿verdad? improvisación es evidente. La Entonces, improvisación. te quedas así, ¿verdad? Con una duda, así, ¿qué estamos dando, ¿verdad? ¿A qué corresponde esto? Sobre todo por la facilidad. Sí, te escucho. No sé si, me parece que me ibas a decir algo. Aquí, profe, porque a mí se me cortó la comunicación un ratito. No, y a vos, justamente Ah, vos. yo dije, la improvisación es evidente, es notoria, dije, ¿no? Es así, se nota cuando alguien empieza a guitarrear, ¿verdad? Sin haber practicado, como se dice, ¿no? Por supuesto, ¿verdad? ¿Y cómo se da cuenta el estudiante? No es solamente por que viene en clase y se sienta. Ustedes tienen su guía didáctica, gente. Ustedes tienen absolutamente todo lo que el docente va a dar en el año. ¿Eso dónde está? Está en la guía didáctica, ¿verdad? Si bien no está en la planificación, está la serie de contenidos de una manera organizada, en donde dice, hoy te corresponde tal cosa.
Bueno, cerramos unidad 5, abrimos unidad 6. Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, tendríamos hoy que desarrollar unidad 6. ¿Qué pasa si yo les empiezo a hablar de mi hijo, de mi marido? O sea, es categórico, es evidente. O empiezo a divagar sobre otras cosas, el estudiante se da cuenta. Y se da cuenta rápido. Entonces ahí decís, no preparó su clase, ¿verdad? No quiero ser muy lapidaria con esto, ¿verdad? Pero yo siempre digo que es una pérdida de tiempo y eso es algo que no vuelve, ¿verdad? Y es importante poder preparar esa clase. Ustedes como docentes se van a dar cuenta. Pueden agarrar y decir que los estudiantes de colegios, ¿verdad? Como que no van a pillar si es que, ¿verdad? O estamos hablando de otra cosa. Sin embargo, el estudiante es bastante inteligente. El estudiante también de colegio, de escuela, se percata de las situaciones, ¿verdad? Y se da cuenta cuando el docente no está preparado, ¿verdad? Buenas noches, profe. Hola, buenas tardes, buenas noches en realidad. Buenas noches, queridos estudiantes. Buenas noches, profe María Cecilia. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches, profesora. Súper bien, profesora. Qué suerte, me alegro que estén bien. Bueno, yo me retrasé un poco porque acabo de llegar de la facultad. También ahí la profe Cecilia estuvo haciendo el relevo en educación mientras yo venía para este lado para poder compartir con ustedes. Bueno, conforme con una situación familiar que estamos teniendo. Bueno, lo único que sí les puedo contar es que cuídense de los alacranes. Tengo a un sobrino que voy juntando la ropa que estaba en el extendedero, le picó un alacrán, así que estábamos todos asustados porque esta tardecita pasó esa situación y fue uno de los alacranes esos que tienen los colorcitos más feos. Así que, bueno, por suerte ya está medicado, ya está en proceso de cuidado y me resta más que decirles en base a la experiencia que tengan cuidado en todos los sitios porque esos animalitos están por todos lados. Y eso entre paréntesis nomás, ¿verdad? Qué peligro. Y hay por todos lados, profe, realmente. Sí. Bueno, profe Cecilia, ¿en qué punto estaban? Que yo entré de contramano y con todo otro bagaje de información así, con un ímpetu extraordinario, pero en otras cuestiones. No, estábamos en la primera parte, nada más estaba preguntándole sobre lo que es planeamiento, si ya escucharon alguna vez, si por qué les parece que es importante que un docente planifique, ¿verdad? Si nuestros estudiantes de repente se dan cuenta cuando el docente planifica o no planifica su clase. Entonces, en eso estábamos, profe. Sí. Bueno, me resta contarles que... bueno, Ceci, contame qué te dijeron así a sucinto modo para que yo pueda acompañar el proceso. Sí, esas fueron todas las preguntas y cuáles eran las respuestas. Muy buenas respuestas. Saben que el planeamiento tiene componentes, saben la importancia de lo que es el planeamiento. Ahora me estaban respondiendo Juan Carlos, Ángela también. Así que, chicos, si ustedes le quieren responder a la profe, lo que me respondieron a mí. A ver, ¿qué dije yo de planeamiento? Que partiendo de la definición de planificar, es decir, prever imprevistos, ordenar, desarrollar lo trazado, lo acordado, que no se obvien contenidos, se ignoren contenidos que están en el programa o en la guía didáctica, ¿verdad? Y también marcar, además de los objetivos de los contenidos, la metodología y los recursos, la manera de las actividades, los recursos, etc. Te faltó una sola cosita, Ángela, que es la evaluación. La bibliografía y la evaluación, ¿verdad? Y dije también cuando hablé con la profe Cecilia, profe, antes que usted entre, dije los momentos didácticos, señalar los momentos didácticos. Genial, espectacular. Súper bien, súper bien. Bueno, sobre todas las cosas les comento que casi haciendo un recuento,
de quienes están más acostumbrados a hacer la planificación de clase. Viene con mucha fuerza desde la educación inicial, la educación escolar básica. A veces los profesores de educación media ya son un poco más reacios de hacer la planificación, y ni qué decir en la educación superior, ¿verdad? O sea, ahí es un remar y remar y remar para ver el tema de la planificación de clase, que es tan, pero tan importante. Bueno, vamos por parte, ¿verdad? En la educación escolar básica es el acompañamiento diario que los profesores van haciendo con cada niño, con cada adolescente. Sabemos que existe, o sea, el tema de llegar a una planificación también tiene una gradación y una concreción de los momentos de concreción curricular, se llama, ¿verdad? O sea, hay por la ley 1264, que es la Ley General de Educación, existe la educación dentro de la clasificación de la educación. Ustedes saben que existe una educación formal, ¿verdad? Dentro de esta educación formal aparecen las estructuras escolarizadas de clase, que es la que está justamente reglamentada y regulada como reforma educativa por esta misma Ley General de Educación, ¿verdad? En donde en esta ley se establecen los niveles que nosotros conocemos como nivel 1 a la educación inicial y a la educación escolar básica, conocemos como nivel 2 a la educación media y conocemos como nivel 3 a la educación, por eso se llama educación terciaria o educación superior, ¿verdad? Que ya viene a ser, que están constituidas por la formación universitaria y no universitaria, ¿verdad? En todos estos niveles que yo acabo de mencionar, hay un elemento que debería ser un elemento transversal de concreción curricular, que viene a ser las planificaciones. Pero para que existan estas planificaciones hay un órgano rector anterior a esa planificación que viene a ser justamente los programas o los diseños curriculares, ¿verdad? Los programas académicos que están dados en la educación escolar básica hasta la educación media, o sea, la inicial, la básica y la media, están establecidos por el Ministerio de Educación y tienen una estructura cerrada y abierta. ¿Por qué hablo de estructura cerrada y abierta? Porque si bien el Ministerio de Educación establece unas competencias y unas capacidades que tienen que ser desarrolladas por los distintos ciclos y niveles de la educación, ¿verdad? También nos dice que tenemos nosotros no solo el derecho, sino la obligación como docentes de ajustar, o sea, si bien existen unas capacidades que tenemos que lograr, que tenemos que desarrollar, esas capacidades tienen que ser adecuadas y ajustadas a la realidad del entorno circundante. Es decir, que si bien vamos a estar trabajando las mismas capacidades en Asunción, las mismas capacidades en Encarnación, en Concepción, en Alto Paraná, en Alto Paraguay, ¿verdad? Sabemos que cada uno de esos departamentos y ciudades que yo fui nombrando, ¿verdad? Tienen una realidad contextual diferente. O sea, no es lo mismo vivir en Alto Paraguay que vivir en Alto Paraná, justamente por el accidente geográfico en el cual se encuentra, y por otro lado, por las vivencias, las costumbres que tienen, ¿verdad? O sea, la proximidad a las casas, todo lo que significa esa construcción geográfica que determina la vivencia de las personas, ¿verdad? Por tanto, esa vivencia de las personas también determina sus experiencias previas, o sea, los saberes y las realidades que van a estar manejando cada conglomerado de personas, ¿verdad? Por tanto, el Ministerio de Educación dice, estimados docentes, ustedes tienen la obligación de desarrollar estas capacidades, pero no se olviden que esas capacidades tienen que estar adecuadas al contexto circundante, a las exigencias del entorno, a la vivencia sociocultural de las personas que van a ser beneficiarios de esa formación educativa, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos una flexibilidad que nos genera el programa, que nos da que si bien tenemos que desarrollar las mismas capacidades, esas capacidades van a ser adecuadas al entorno circundante, ¿verdad? Lo que no significa que vamos a estar bajando de nivel o pidiendo menos, sino vamos a pedir las mismas exigencias
pero considerando el entorno circundante. O sea, vamos a hablarle a los estudiantes de aquellas cosas que ellos conocen, de aquellas cosas que les son familiares, de aquellas experiencias que por su vida en ese espacio geográfico ellos van a poder interpretar, comprender y ejecutar conforme con su vivencia, ¿verdad? Entonces ahí es donde aparece la planificación, ¿verdad? Como un instrumento de concreción curricular. ¿Qué quiere decir concreción curricular? O sea, cómo todo eso tan bonito que está escrito en los programas de estudio de estos dos niveles van a poder ser desarrollados para ese grupo de personas. O sea, cómo el docente ve esa realidad, cómo ve a los estudiantes y qué herramientas o qué elementos o qué instrumentos va a estar utilizando como recurso didáctico para poder generar el proceso de enseñanza-aprendizaje y concretar esas capacidades pretendidas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan presente, que si bien hay una estructura curricular general para todo el país, existe esa flexibilidad de concreción curricular que se establece a través de las planificaciones. O sea, ustedes tienen que saber que estas planificaciones tienen un nivel macro que se va desgranando hasta llegar al nivel micro que viene a ser las planificaciones en el aula, ¿sí? ¿A qué me refiero a este desgranamiento, verdad? Si bien existen estos programas, a ver si tengo uno acá a mano rapidísimo. Bueno, si bien existen estos programas que establece el Ministerio de Educación, ¿verdad? Acá tengo uno. Este, por ejemplo, uno de los programas que hace referencia a lengua y literatura castellana, que corresponde al 9º grado de la educación escolar básica, ¿verdad? En este programa aparecen todos los delineamientos que tiene que conocer un docente para ponerse a desarrollar una asignatura. Específicamente esto es con relación a lengua castellana, pero en la primera parte, donde hace el esbozo de los principios, de los fines de la educación paraguaya, de los objetivos que persigue la educación paraguaya, de los objetivos que persigue la educación escolar básica en el tercer ciclo, específicamente en un grado terminal como es el 9º grado, que es de fin de ciclo, ¿verdad? Y qué características o cuál es el perfil de egreso que se considera para los alumnos de la escolar básica. Todos esos datos aparecen en esta documentación, ¿sí? Dentro de esta documentación también, en este apartado, vamos a ver, les voy a mostrar, como ustedes ven acá, estas son las nociones generales que nos muestra, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tenemos las capacidades, que son todas estas listas que aparecen acá, y están en varias hojitas, ¿verdad? Aparecen estas capacidades, y esto sí, para historia y geografía, para lengua guaraní, para matemáticas, todas tienen esta estructura de las capacidades. Estas capacidades, como son nóminas de capacidades, tienen que tener cuerpo de actuación dentro de las aulas. Y ahí es donde aparece la planificación de las clases, ¿verdad? Nosotros sabemos que las capacidades son habilidades pretendidas, o sea, es lo que nosotros queremos que los estudiantes sepan o afiancen o conozcan o desarrollen, mejor dicho, al terminar nuestra clase. O sea, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros generamos va ¿para qué? Para el desarrollo de estas capacidades, para el logro de estas capacidades, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece una planificación de clase. La planificación de clase, como les decía, viene en un sistema de gradación. Ustedes tienen que saber que este primer libro, este es el diseño curricular establecido de la educación nacional, que en este caso nos habla específicamente de lengua castellana y así tiene cada una de las materias, pero en su interior nos habla de todo el sistema educativo y de su construcción, sobre todo la mirada que tenemos que tener para el tercer ciclo de la educación escolar básica y específicamente para el 9º grado y con mayor precisión al área de lengua y literatura castellana, porque también en este documento nos va a hablar de la metodología recomendada para la enseñanza de la lengua.
Lo mismo tienen los de historia, o sea, también tienen su metodología recomendada, su bibliografía consignada, para que puedan ser consideradas a la hora de planificar. Las planificaciones, están estas planificaciones macro, después están las planificaciones de los proyectos curriculares institucionales, que son estas apropiaciones de cada institución, porque ustedes saben, cada institución tiene su impronta de cómo planificar, su impronta de cómo desarrollar la clase por la oferta educativa que ofrece, ¿verdad? Si bien todos obedecen al programa que establece el Ministerio de Educación, cada colegio le va dando su impronta, su naturaleza conforme al contexto, conforme a la ideología, conforme al ideario institucional que va teniendo cada institución educativa. Entonces ahí es donde aparece un proyecto curricular institucional que se llama. Este proyecto curricular institucional permea en todos los grados. O sea, hay una identidad institucional que se tiene que transmitir a través de la enseñanza en las aulas. Por tanto, todos los docentes que trabajan en esa institución educativa están empapados de ese ideario institucional, de ese ideal de ser, de esa impronta específica que cada colegio tiene con relación al modo de enseñanza. Yo, por ejemplo, me formé en el colegio, ya en la educación media, me formé en el colegio de enseñanza media diversificada, doctor Fernando de la Mora, ¿verdad? Éramos fanáticos empedernidos de nuestro colegio, ¿verdad? O sea, para nosotros era lo máximo representar al colegio. Cuando se hacían algunos concursos, me acuerdo de mi época, estaba de moda Finalísima, seguramente a ustedes ya ni les suena esa competencia, pero era una competencia de canciones entre colegios. Y bueno, nosotros sí o sí teníamos como consigna ganar la mejor hinchada, tenía que ser la del Colegio Fernando de la Mora. Y nuestro acérrimo rival, per secula seculorum, en cuanto a la hinchada, era el Colegio Presidente Franco, ¿verdad? O siempre eran o ellos o nosotros los que ganaban el poderío de la mejor hinchada, ¿verdad? Bueno, ¿por qué les cuento eso? Porque esas cuestiones forman parte, o sea, esas identidades, esas realidades subgéneri que tiene cada institución educativa, ese orgullo interno que tiene cada institución, es lo que le hace propio a ese colegio, ¿verdad? Y es lo que le diferencia de los demás. Y eso también se percibe dentro del desarrollo de las actividades dentro del aula. Aquellos profesores, y ustedes cuando empiecen a enseñar historias, si abrazan la docencia, ¿verdad? Y sobre todo si la van a desarrollar dentro de la educación escolar básica y la educación media, van a acordarse de mí cuando les diga que si enseñan en el Colegio del Huerto, enseñan en el Cristo Rey, enseñan en el CPB y enseñan en cualquier otro colegio, se van a dar cuenta que cada institución educativa tiene su esencia, tiene sus reglas, tiene sus normas. Si bien aparentemente todas estamos albergadas o cobijadas por las resoluciones ministeriales, cada colegio va teniendo su forma de llevar adelante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso se concreta dentro de las planificaciones de clase, ¿verdad? ¿Dónde el alumno verdaderamente vivencia esta realidad? La vivencia a través del desarrollo del aula, a través de esa práctica de clase que va a tener con el docente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación que se genera? Que nosotros tenemos que saber que cada docente enseña en el preescolar, enseña en el 7º grado y en un rato más les voy a hablar de la educación superior, ¿verdad? Enseña en el 3er año, sea cual sea la asignatura que enseña, tiene que tener su planificación. Porque como bien dijeron ustedes, planificar, ¿qué es? Ver anticipadamente la estructura, la organización de toda esa información que yo quiero compartir con el estudiantado, que quiero que el estudiantado desarrolle esas habilidades que queremos que los estudiantes desarrollen en el transcurso del paso del tiempo por nuestras cátedras, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, tenemos 32 semanas de clase que tenemos que planificar, planificamos esas 32 semanas. Si estamos trabajando por semestre, en el caso de las universidades, tenemos 17 semanas que vamos a desarrollar en un semestre, planificamos esas 17 semanas. La planificación es una estructura dinámica que tiene sus cambios, que tiene su flexibilidad, ¿verdad?
Y es ahí donde aparecen las planificaciones semestrales, aparecen las planificaciones anuales para la educación superior. Y en las escuelas tenemos, por un lado, la planificación anual y por otro lado tenemos el plan diario, que lo presentamos de manera mensual a la dirección de los colegios o a las coordinaciones de los colegios, dependerá de la estructura, ¿verdad? Es donde nosotros planteamos por anticipado qué es lo que vamos a hacer en nuestras clases, cuáles son los objetivos, o sea, las capacidades que vamos a perseguir, cuáles son los temas que vamos a abordar para el desarrollo de esas habilidades, cuáles van a ser los indicadores de logro que vamos a tener para poder decir que nuestros estudiantes lograron o no esa capacidad, cuál va a ser la metodología de enseñanza que vamos a desarrollar para el logro de esa capacidad específicamente, cuáles van a ser las actividades de evaluación, qué tareas le vamos a dar a los alumnos para que nosotros podamos decir, logramos o no esa capacidad, ¿sí? Y qué instrumento vamos a tomar como registro de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el documento donde nosotros vamos a decir que el alumno logró o no logró esa capacidad? ¿Cuáles pueden ser esos documentos? Pueden ser la lista de cotejo, pueden ser la planilla de proceso o registro de secuencia de aprendizaje que también le llamamos, ¿verdad? Que son instrumentos que todos los docentes de escolar básica y educación media utilizan generalmente. Y también establecemos un tiempo. Nos va a llevar 2 horas reloj, nos va a llevar 3 horas reloj. ¿Cuánto tiempo le vamos a destinar al desarrollo de esa planificación que nosotros nos estamos planteando? Todos esos elementos que yo acabo de mencionar tienen un hilo conductor que está determinado por el logro de las capacidades. O sea, si mi capacidad me habla de que yo tengo que desarrollar una habilidad práctica, mi metodología de enseñanza tiene que poder evidenciar esa práctica concreta que se va a desarrollar, ¿sí? También, si yo tengo esa habilidad práctica, que quiero lograr y que me estableció una metodología, también va a tener unos recursos que me van a poder facilitar el logro de ese aprendizaje en los estudiantes. Por ende, mis actividades de evaluación van a pretender evidenciar esa actividad práctica que estoy queriendo lograr en los estudiantes. Por tanto, voy a utilizar instrumentos específicos también que me van a ayudar a medir el nivel de logro de esos aprendizajes, ¿sí? Que son los instrumentos, que son estos medios de verificación que les estoy diciendo, ¿verdad? Que pueden ser registros de observación, que son llamados listas de cotejo, o verificación de actividades de trabajo, que son los registros de secuencia de aprendizaje, ¿verdad? Entonces vemos que toda planificación amerita un hilo conductor de proceso de trabajo. Bueno, sí, profe, pero si nosotros eso planificamos por anticipado y después no podemos desarrollar dentro de la clase, ¿qué ocurre con esa planificación que nosotros ya la hicimos? Bueno, dijimos que la planificación es un documento dinámico, un documento flexible. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, en el día que yo tenía que desarrollar la clase de la tercera semana del mes de septiembre y no pude porque, qué sé yo, hubo huelga de colectivos y no se pudo desarrollar esa clase. Yo tengo que escribir la observación que esa clase no ha sido desarrollada en la fecha planificada, pero que se va a desarrollar en tal fecha. Entonces, hago esa aclaración. ¿Está mal eso, profe? No, bajo ningún sentido, porque dijimos que la planificación es un proceso dinámico. Puede ser también que yo no haya logrado terminar la explicación de esa clase porque había sido que mis alumnos venían con una experiencia previa mucho más escasa de la que yo consideré cuando me puse a planificar. Entonces, al darme cuenta que no tenía el punto de partida con el que yo planifiqué, eso me obliga a revertir ciertos momentos de mi planificación de clase y que tengo que primero explicar tales o cuales cosas para poder después desde allí abordar la clase como tenía planificado. Entonces eso también se pone en una observación y se escribe. No duden en escribir porque esa es la misión que tenemos nosotros cuando planificamos. Poder decir que lo pudimos hacer perfectamente sin ningún problema o que tuvimos tales o cuales inconvenientes que son importantes tenerlo presente a la hora de establecer o desarrollar esa planificación, ¿sí? Bueno, esto que yo les acabo de plantear de las planificaciones de clase
es una actividad inherente a la docencia. O sea, que el docente que se compromete de cualquier nivel a desarrollar una clase, sea en educación escolar básica, en educación media, sea en carreras de grado o en programas de posgrado, sabe muy bien que tiene que tener planificada su clase, ¿sí? Hay un tabú muy grande que se manejó durante muchísimo tiempo, en donde decía que el docente universitario, por la expertise que ya tenía, no era necesario que planifique, que solamente con el desarrollo del programa ya era suficiente porque él era un as de la sabiduría, ¿verdad? Ángela, adelante. Coincido con usted, profesora, esa soberbia del docente universitario de no querer adecuarse a la ciencia, a la educación, vamos a decir, ¿verdad? Y lo que tiene es una expertise, pero una expertise por la clase tradicional. Exacto. Mega aburrida, no participativa, unidireccional, sin intercambio, y uno se priva de la experiencia de aula. Sí. Absolutamente de acuerdo. Sí. Y aparte de todo eso, o sea, ahora viene una oleada muy interesante que no la tenemos que perder, que significa todo este movimiento, porque es una revolución copernicana dentro de la educación superior. ¿Cuál es este tema de entrar a los criterios de calidad? Las carreras en los procesos de acreditación, en los procesos de autoevaluación, con fines de acreditación, van haciendo estos autoanálisis y nos damos cuenta que todavía nos falta mucho. Acá nos encontramos con grandes tropiezos con varios colegas y tengo que hablar, no estoy general, o sea, no me estoy centrando solamente a los docentes de la carrera de historia, sino por la experiencia sí les puedo decir en todas las carreras. En todas las carreras hay una cuestión así de reticencia, de no querer planificar, de la lucha, ¿verdad? Y sin embargo, o sea, ¿cuánto daño hacemos a todo este proceso de enseñanza-aprendizaje por no querer planificar? No solamente, o sea, hay un daño, a ver cómo decirle, de matices, de grandes matices en el daño. No es un daño solamente unilateral, sino es un abanico de perjuicios lo que hacemos cuando no planificamos, cuando no razonamos sobre lo que vamos a estar desarrollando. Y les voy diciendo por qué. Porque hay una dimensión denominada la dimensión 2 dentro de lo que es la matriz de ANEAES, los criterios de calidad. De esa matriz, dentro de esa matriz, en la dimensión 2, que se llama proyecto académico, que es una de las dimensiones más largas y una de las más fuertes, porque es el corazón de todo el desarrollo de la carrera, ¿verdad? Y sobre todo mide muchísimo los procesos de trabajo que tenemos los docentes. Porque dentro de este espacio nos van midiendo justamente si el proyecto académico verdaderamente se cumple. O sea, ¿qué es el proyecto académico? Viene a ser toda esa declaración que se hace de los objetivos que persigue una carrera, del perfil de egreso que quiere tener, cuál es el fundamento del desarrollo de esa carrera, a qué necesidades de la sociedad está respondiendo esa carrera, cuáles vienen a ser las materias profesionales que vamos a tener que desarrollar para el logro de ese perfil de egreso, y así una serie de elementos que están dentro de lo que se llama proyecto académico y diseño curricular que tiene que tener cada carrera, ¿verdad? Dentro de ese proyecto académico están ya establecidos los programas de cada una de las asignaturas. Y cada una de las asignaturas tiene un compromiso demasiado importante dentro del desarrollo de este proyecto académico. ¿Cuál es? Contribuir con algún aspecto del perfil de egreso de la carrera. O sea, si a mí me consultan cuál es la contribución que hace la didáctica general para el diseño curricular, para el perfil de egreso de la carrera de historia, yo les tendría que decir que el compromiso que tiene la didáctica general es aportar las bases teóricas y los momentos didácticos que ustedes van a tener que aplicar el año que viene ya con el desarrollo de la didáctica especial de la historia en un proceso de aula, ¿verdad? O sea, nosotros le damos todo el insumo teórico para que ustedes tengan esa visión
global, panorámica, de en qué consiste el desarrollo de trabajo dentro del aula, y ustedes van a tomar estas herramientas ya en la implementación del proceso de clase, ¿verdad? Sabiendo que existe una metodología, ustedes van a profundizar la metodología de la enseñanza de la historia, de la geografía y de las demás ciencias sociales para poder después eso ejercer en un campo de aula, ¿verdad? Entonces, nuestra asignatura didáctica general tiene ese compromiso con el perfil de egreso, darles a ustedes las bases sólidas de conocimiento de los distintos momentos didácticos y de los elementos que hacen al desarrollo de la enseñanza, ¿verdad? Eso es lo que hace didáctica. Y bueno, dentro de esa estructura les dije que estaban unos programas, y esos programas, como les dije, contribuyen con el perfil de egreso. Cuando vamos a la dimensión 2, lo que nos consultan con relación a la labor de los docentes es si los docentes planifican sus clases. Lo primero que consultan. Y en otro de los indicadores también nos consultan si utilizan la metodología adecuada para el desarrollo de los objetivos o de las competencias pretendidas por la asignatura dentro de esa carrera. Después nos habla si las evaluaciones que se desarrollan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de la clase, ¿verdad?, son pertinentes con los objetivos que se buscan lograr. O sea que desgranan la planificación de un docente universitario. Imagínense cuántos puntos ya perdimos si los docentes no planificamos. Perdemos el punto por no planificar. Perdemos el punto al no planificar, no tenemos los objetivos que respondan al perfil de egreso. Tampoco vamos a tener la metodología apropiada y tampoco vamos a tener las evaluaciones. Son 4 puntos que ya perdemos así, de entrada, por no planificar. Y otros indicadores mucho más fuertes que también aparecen dentro de esta dimensión 2. Por eso es que esta labor del desempeño docente, porque en otro de los puntos también habla de la evaluación y dice si los instrumentos de evaluación aplicados por los docentes responden a lo planificado en la cátedra. Y de vuelta, si no tenemos planificado, pero sí tenemos un instrumento de evaluación, no podemos responder a ese indicador porque no tenemos la planificación del profesor. Entonces, de vuelta salimos perdiendo en ese sitio, ¿verdad? Entonces, bueno, así, profe, ¿por qué lo que tanto insisten en planificar? Porque esa planificación garantiza que todos esos hermosos deseos que aparecen dentro del proyecto académico puedan considerarse y puedan tratar de implementarse de la manera más fidedigna posible, ¿sí? Por eso es que es tan importante tener presente y hacer ese hilo conductor de concreción del proyecto académico. Antes nomás era que el profesor podía poner lo que quería dentro de su examen y nunca nadie iba a mirar. Y decía, estoy en la autonomía de mi cátedra y yo en nombre de la autonomía hago lo que a mí me parece. Bueno, esas épocas han terminado. Van a decir, profe, el cumplimiento se da. Y sí, el cumplimiento se va a seguir dando en la medida que no tomemos en serio todo este proceso. Pero les cuento algo súper importante y que no va a ser secreto de Estado, sino que la matriz de ANEAES cambió para el año que viene, ¿verdad? Y antes nos preguntaban si nosotros teníamos un mecanismo que nos ayudaba a verificar el cumplimiento de la planificación de los docentes y demás. Nos preguntaban si teníamos y si lo aplicábamos. Nosotros decíamos, sí, lo tenemos. Sí, lo aplicamos y mostrábamos 2 o 3 ejemplos que aplicábamos eso. Pero la nueva matriz ya no nos dice, tenés el instrumento, o sea, tenés el mecanismo, ya no nos pregunta, sino nos dice, queremos evidencia de aplicación sistemática. Y aplicación sistemática significa mostrar cada año que lo estamos haciendo. Entonces está mucho más dura la nueva matriz de ANEAES para poder desarrollar la calidad. Y es lógico, ya te doy la palabra, Ángel,
Es lógico, ¿por qué? Porque se supone que ya nosotros iniciamos un camino hacia la calidad y tenemos que ir en progreso de concreción, no en retroceso de concreción. Sí, Ángela, adelante. A mí me parece súper bien, profe, lo que usted acaba de comentar, que la NEAES establece. Porque normalmente cuando se llegaban los pares, vamos a decir, venían los pares, una visita a los pares, ¿verdad? Después del proceso de autoevaluación, la evaluación de los pares, se muestran las evidencias de las cátedras mejores nomás. Y el resto viva la pepa, porque es así, profe. Me consta porque soy par evaluador también, ¿verdad? Sí. Es decir, de la carrera de arquitectura y de las carreras de arquitectura. Y el papel soporta y presentas 3 evidencias de las mejores cátedras y el resto, por ejemplo, a mí me tocó como estudiante vivir la experiencia de alguna materia de historia de arquitectura donde el profesor de repente empezó a tener problemas en la cabeza y él, un solo tema, desarrolló todo el semestre. Es decir, él entraba a clase y retomaba a los jesuitas. Después el siguiente martes entraba, retomaba a los jesuitas otra vez. Y era así, imposible decirle algo. Y bueno, como usted dijo, bueno, se están extinguiendo este tipo de situaciones, ¿verdad? Y esperemos de verdad que sí, ¿verdad? Sobre todo, o sea, yo realmente lo que temo un poco es que si bien en esa estructura de las clases magistrales, ¿verdad? Donde nos convertimos a ver, los docentes nos convertimos en alguien que vacía todo su saber sobre el alumnado, desparrama todo lo que conoce y se queda ahí, el alumno si tomó nota, si grabó, o lo que sea, ¿verdad? Y queda ahí. Es una estructura que permeó durante siglos. Por eso tenemos que ser honestas con eso. O sea, el medioevo, eso. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es mi temor? Mi temor es que ahora vayamos a algo peor, o sea, como el nihilismo, la nada, en el sentido que ahora ni siquiera lleguemos a la categoría de clases magistrales, porque no, ahora los alumnos, como ocurrió en cierta medida en la educación media, o sea, ya no hay esa explicación exhaustiva de los docentes, sino de respondan estas preguntas y hagan estos trabajos grupales. Y el alumno, bueno, se pone a leer, contesta como cree, y de profe terminé, bueno, te firmo, ya está. O sea, nunca se llevó al debate, nunca se llevó a la reflexión, nunca se vio si aquello verdaderamente había una conciencia de equipo, de reflexión grupal sobre lo que se estuvo trabajando, nunca llegamos a establecer conclusiones, sino un patrón que se repite, que se constata. O sea, bueno, ahora el aprendizaje tiene que ser social y armamos grupos constantemente, se debaten en los grupos, se responden a las preguntas, se establecen los puntajes de esos trabajos de preguntas, pero nunca se profundizó sobre el tema, ¿verdad? O sea, esa es de verdad les digo que eso es mi temor, que ahora, si bien por el momento estamos teniendo todavía ese vaciamiento de la información por parte del profesor, para con el alumno, que hasta eso tengamos que perder para, en honor a un espacio de compartir, también perdamos lo otro, ¿verdad? O sea, a mí me parece que las dos estructuras podrían combinarse de una manera muy interesante. O sea, si bien haya un espacio de presentación del docente, de la información que conoce, y a partir de esa introducción y sumado al debate que ya se pueda generar con el alumnado, puede haber un espacio de debates en pequeños grupos y se lleguen a conclusiones y que esas conclusiones puedan ser generales otra vez entre todos los estudiantes. O sea, ahí sí cambiaríamos la impronta hacia un espacio de enriquecimiento mutuo, porque ahí también el docente se enriquecería de todo lo que plantea el alumnado, ¿verdad? Es un poco el ideal de lo que hacia donde se tendría que abrir este proceso de la información de una clase magistral, ¿verdad? Pero si abrimos la clase magistral, anulando las clases magistrales, anulando los espacios de debate y que solamente quede en un espacio de preguntas y respuestas, en donde solamente se consigne si respondió o no respondió y no se hagan estos espacios de reflexión, yo creo que inclusive vamos a ir a un retroceso y no hacia un punto de avance, ¿verdad?
Entonces, ese particularmente en la educación superior es mi temor, porque a veces somos muy extremistas, o nos vamos todos para un lado, o nos vamos todos para el otro lado, y esa conjunción de mezclar las técnicas, de combinarlas para que produzcan enriquecimiento, a veces es un poco lo que nos cuesta, porque estamos en una situación cómoda, o sea, el docente que no da pie al debate dentro del aula, está en una situación cómoda. ¿Por qué? Porque yo digo todo lo que sé y cierro. Y claro, perdón, profe, está también temor a ser interpelado o evaluado, el mismo. Entonces, vos al eliminar el debate, eliminás, primero, luego no posibilitar el pensamiento crítico, la reflexión. Y segundo, ser interpelado o evaluado o ser medido por el estudiante. Sí, eso es muy importante porque el temor a ser evaluado, a ser medida de tu conocimiento es que la gente anula las preguntas. Es decir, los dos puntos son riesgosos. Los dos puntos hay anulación del pensamiento crítico, de la reflexión. Uno es autómata y el otro es receptor, anulado. Sí, totalmente, totalmente. Y por eso es lo que tenemos que ir ahora a la combinación de las técnicas, ¿verdad? En esa participación mutua. Y bueno, como les decía, a veces yo estoy convencida que cuando alguna vez se instale, pero se instale de verdad la cultura de una mejora continua, que es lo que persigue todo este camino hacia la búsqueda de la calidad de la educación superior. Cuando de verdad empecemos a quitarnos ciertos ropajes y empecemos a ver que esto de verdad, o sea, ya no tiene que darse en esto que nos contaba Ángela o que estábamos diciendo de llevar a los mejorcitos, y porque ¿dónde caen los mejorcitos? ¿Dónde se nos cae toda la cortina? ¿O dónde se levanta la alfombra y se ve todo lo que teníamos? Son en las entrevistas, ¿verdad? En las entrevistas un par denota, pero claramente si todo lo que se estaba orquestando, entre comillas, era eso, o sea, era una cuestión organizada para el momento, porque con las preguntas que van haciendo, también los participantes van respondiendo acorde con su experiencia, acorde con lo que trabajan verdaderamente, y ahí a veces el velo se corre, ¿verdad? Y bueno, son cuestiones así que caen por su naturaleza, pero que yo creo que en la medida que también las instituciones educativas y las propias carreras se estén dando cuenta de que hay una necesidad de mejora, que ya no podemos sostener ciertas prácticas, a lo mejor vamos caminando hacia buen rumbo, ¿verdad? Pero como les decía, o sea, hay en la formación universitaria hay una gran necesidad de poder interpretar en corrección lo que significa la estructura didáctica, porque como decía Ángela, tenemos grandes monstruos, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que conocen su materia de cabo a rabo, de que no hay manera que le presentes algo que no conozcas dentro de su materia, pero en la necesidad de poder compartir con el otro, de hacerle partícipe de ese saber al otro, ahí hay un trecho que todavía falta pulir, y bastante. Ángela. Sobre el punto, profe, los compañeros, sobre todo creo que con Patricia suelo hablar y con la profesora Cecilia también, que hay algo que yo suelo resaltar, que la persona que sabe, no siempre el buen docente es el que sabe mucho. Es decir, esa es una barrera que todavía no salvamos. Hay gente que es brillante, pero es malísima o malísimo docente. Es decir, en la clase, hasta la manera de hablar es difícil. Hay cuestiones que todavía no subsanamos, profe, porque se entiende como que el gran investigador, la gran investigadora tiene que ser, se da por hecho que es buena docente o buen docente, y no es así. Sí, hay veces inclusive anula al estudiante también por una posibilidad de competencia en el futuro. Es decir, de todo hay en el medio. Sí, es cierto, es cierto. En el medio. Es decir, la vocación del docente, yo creo que el ser docente es una vocación y es una capacidad y una competencia también. No sé si que no todo el mundo tiene y no todo el mundo desarrolla. Es decir,
es complejo, no siempre va vinculado al que sabe mucho, ¿verdad? Sabe mucho sobre la materia. Es cierto, porque a veces uno puede no llegar a tener el dominio del 100%, ¿verdad? Pero un buen desarrollo de una buena planificación de clase, de tener así los momentos didácticos cubiertos, de tener esa habilidad de poder reconocer los saberes previos de los estudiantes, los avances, suelen ser la clave para poder generar el aprendizaje deseado en los estudiantes. Sí mismo. Bueno, yo hablé muchísimo, ahora quiero escucharle a algunos de los compañeros de ustedes. A ver, Cecilia Salazar, vas nombrando a algunos estudiantes que también puedan hablarnos con relación a lo que significa una planificación, Sí, de lo que estuvimos hablando, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si cómo vamos, si entendieron sobre todo ese hilo conductor que se tiene que dar entre todos los componentes que hacen a una planificación. Antes que la profe Cecilia Salazar, profe, porque yo tengo una pregunta sobre lo que usted desarrolló. Esa flexibilidad que otorga el MEC con respecto al planeamiento, esa flexibilidad la que habló, ¿existe un porcentaje de cumplimiento de lo planificado que es una exigencia sí o sí al llegar o esa flexibilidad es aleatoria? Bueno, son dos cosas, ¿verdad? Por un lado, el MEC te dice que por lo menos tienes que tratar de desarrollar el 80% de todo el desarrollo de las capacidades pretendidas para ese curso o para ese grado, ¿sí? Que es una cosa. Y por el otro lado está la adecuación del desarrollo de las asignaturas. O sea, cómo yo voy a enseñarle a mis alumnos el mismo contenido a mis alumnos que están en la ciudad y a mis alumnos que están un poquito más allá. ¿Se acuerdan ustedes de la experiencia que yo les conté de mi escuelita de Luque y que yo enseñaba en una escuela pudiente en la capital y que enseñaba en una escuela que tenía unas prácticas muy diferentes? 20 años atrás les estuve hablando, en donde yo traté de desarrollar la misma planificación y me salió horrores, ¿verdad? El resultado, y aprendí, pero mis alumnos fueron mis mejores maestros para demostrarme la importancia que tiene de poder mirar el contexto en el cual uno está desarrollando la clase, porque yo no sé si recuerdan el caso. Sí, profesora. Yo me acuerdo también. Sí, y se acuerdan que yo les dije, yo voy a planificar igual, total, es el mismo grado, ¿verdad? Y no, ahí es donde el ministerio tenía la absoluta razón de decirme, mira, Lelia, yo te entrego estas capacidades. Ahora, vos sos docente, tenés las habilidades de planificar y planificar de acuerdo a tu contexto. Vos sabés cuál es la finalidad que tenés que lograr al terminar esta clase. Ponete, remangate y empezá a planificar para acá y planificar para allá. Y de esas capacidades, yo tengo que lograr del 100% de las capacidades que me planteó el MEC y de las que yo seleccioné, porque eso es importante tener presente, cómo están planteadas estas capacidades. Acuérdense ustedes que las capacidades lo que pretende es el desarrollo de la habilidad, que es el analiza, el comprende, el interpreta, el ejecuta, elabora. Esas son las habilidades que persigue. Pero para el logro de estas capacidades yo le tengo que poner contenido. ¿Qué voy a elaborar? ¿Qué voy a ejecutar? ¿Qué voy a...? ¿verdad? Entonces, te dice el MEC, yo te doy toda esta lista que tiene que ver con relación a todo este bagaje de contenidos que hace referencia, qué sé yo, a la época independiente o al proceso de independencia del Paraguay o al proceso de colonización del Paraguay. Le estoy diciendo cualquier cosa, se dan cuenta, no soy historiadora, pero lo que quiero llegar es que hay temas así que te ponen una seguidilla de temas de contenido que versan a una situación histórica, por ejemplo. Y a veces los docentes nos desesperamos porque decimos, todo esto quiere que yo logre. No, el MEC te dice, te doy todo eso y de esa lista de situaciones históricas que vos tenés, vas a seleccionar algunas que vas a trabajar con los estudiantes conforme con la capacidad que ellos tengan. O sea, conforme con conforme con lo que ellos puedan lograr de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su dedicación, ¿verdad? Entonces, el docente selecciona
qué temas va a desarrollar de todos esos temas que nos planteó, ¿sí? Entonces ahí es donde yo, de cada capacidad voy a trabajar, si me da 5 temas, tengo que trabajar 3 como mínimo, en cada una de las capacidades. Y selecciono de acuerdo a la realidad de los estudiantes, ¿sí? Entonces, del 100% de las capacidades que estaban allí, yo tengo la obligación, según MEC, de desarrollar por lo menos 80% de todas las capacidades pretendidas que tengo. Y de ese 80% de vuelta, tengo que hacer la adecuación conforme con la realidad del estudiantado que va a ser el beneficiario de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si respondí tu pregunta, Ángela. Perfectamente, profe. Bien. Bueno, profe Cecilia, ahora sí es tu turno de lanzarnos, queridos nombres. Bueno, yo creo que la profe Ángela habló mucho, Juan Carlos también, Eudes habló también un poquito, entonces podemos nombrarle a Sergia. Sí, profe. Sí, Sergia, ¿vos llegaste a comprender que existe un hilo conductor entre todos los elementos que forman parte de una planificación? Sí, sí, más o menos, sí. Acuérdense ustedes, o sea, hago un repaso así rápido otra vez, Sergia, para que queden las ideas así súper claras y no sea un más o menos sí o sea un sí. Las capacidades reúnen en sí mismas habilidades y contenidos, temas, ¿verdad? Y a nosotros en la educación media, en la educación escolar básica y media, nos proporcionan las capacidades sobre las cuales tenemos que enseñar, o sea, las que queremos desarrollar en los estudiantes. Una vez que nosotros tenemos esas capacidades, nosotros reconocemos cuáles son los temas que vamos a abordar para el desarrollo de esas capacidades y ponemos en nuestra planilla. No sé, profe, si tenés a mano la proyección solo de la planilla del plan de clase para que ellos puedan ver dónde está ubicado todo esto que yo estoy diciendo. Entonces, está la capacidad, de esa capacidad se va a extraer los temas que vamos a desarrollar también. De esa capacidad también se van a elaborar los indicadores que van a ser las habilidades pretendidas en logro. En base a esa capacidad también voy a desarrollar mi metodología. Si voy a hacer investigaciones, si voy a hacer preguntas, si voy a hacer observaciones en los mapas, si voy a pedirles que veamos juntos un pequeño corto, un documento, un documental, para que esto se dé de manera rápida. Bueno, depende de lo que yo decida usar como recurso y cómo decida desarrollar la metodología de mi clase para que pueda desarrollar esa capacidad, ¿verdad? En base a toda esta información que desarrollé con los estudiantes, voy a generar las actividades de evaluación para saber si los alumnos aprendieron o no, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña retroalimentación de vuelta con ellos en relación a lo que dimos y le voy a dar algunas actividades que hagan solos. Esas actividades donde ellos van a hacer solos vienen a hacer las evaluaciones. Después de las evaluaciones, nosotros tenemos justamente estos instrumentos o medios de verificación donde nosotros, acá está el esquema donde la profe nos está mostrando, ¿verdad? Tenemos las capacidades, tenemos los indicadores que se desprenden de las capacidades, tenemos los temas que vamos a estar enseñando, después de los temas tenemos la metodología que vamos a utilizar, tenemos los recursos que vamos a estar utilizando, tenemos la evaluación que vamos a generar para saber si los alumnos aprendieron o no a través de nuestra metodología de la enseñanza-aprendizaje. Tenemos los medios de verificación, que es donde se colocan las calificaciones de los estudiantes en base a si hicieron bien la tarea, si no hicieron luego la tarea o si hicieron mal la tarea, ¿verdad? O sea, vamos registrando eso en una planillita.
independiente a la planificación. Y después tenemos el tiempo, o sea, cuánto tiempo nos va a llevar el desarrollo de esa clase. ¿Nos va a llevar 2 horas? ¿Nos va a llevar 3 horas? O sea, ¿cuánto le vamos a asignar? Entonces, como ven, esta planillita es un esquema que tiene el hilo conductor que aparece desde las capacidades y llega hasta el tiempo de elaboración. Pero acá hay los temas que vienen así, súper concatenados, son que de las capacidades se desprenden los indicadores, que las capacidades también nos van a dar a nosotros los temas sobre los cuales vamos a trabajar, que la metodología de enseñanza está relacionada con la capacidad que quiero lograr. Los recursos me van a servir para el desarrollo de la metodología y la evaluación va a estar súper de la mano con los indicadores, porque tengo que poder ver si esos indicadores se lograron o no a través de los ejercicios de evaluación. Y esos resultados los voy a registrar en los medios de verificación. O sea, ahí está la unión que van a tener todos estos elementos a la hora de planificar. Bueno, Sergia, tenemos la idea un poco más clara con relación a cómo se planifica. Sí, sí, explica muy bien con este plan. Bueno, súper bien. Bueno, muchísimas gracias. Podemos dejar de compartir, profe Ceci. A ver si nos da otros nombrecitos por ahí. Uno más, por lo menos. Malaika. Bien. Malaika, te escuchamos. A ver qué te parece la importancia de la planificación dentro de una clase. Buenas noches. Buenas noches. Y para mí es muy simple, pero para mí es muy importante porque como al inicio se habló que se nota si el profesor se preparó o no, y eso también los alumnos notan. Por experiencia, por ejemplo, en el colegio se sabía si un profesor estaba preparado, la diferencia con otro profesor, y si el alumno debe captar algo en clase o llegar a tener nuevos conocimientos, es de suma importancia que se planea la clase. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces lo que nosotros hoy llegamos a pretender con la profesora Cecilia, sabemos que estamos en la última clase, ¿verdad? Estamos ya en noviembre, ya están terminando ustedes también la cursada del segundo año, ¿verdad? Entonces, ver un poco que todo lo que fuimos desarrollando durante este año dentro de las clases era justamente ir armando por separado la importancia de todos estos componentes de la planificación de clase. Por eso el culmen se da en cómo articular todos estos elementos que estudiamos por separado, ¿verdad? Cómo hacer que sean como esos ladrillitos Lego, como esos rompecabezas que van encastrados así perfectamente para que al finalizar se pueda ver que cada uno de esos elementos que estudiamos por separado en realidad eran dependientes de otros y a su vez abrían el camino para el otro momento del desarrollo de la clase, ¿verdad? Entonces esa un poco es la intención de lo que tenía este año la cátedra, como le había dicho hace un rato en una de las explicaciones, ¿verdad? Nuestra contribución con el perfil de egreso del licenciado en historia está dado por dar las bases o los cimientos específicos del desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje en función de aula, para que cuando el día de mañana tengan que ejercer eso que dice en el perfil de egreso, de que son capaces o que están capacitados para poder enseñar dentro de las salas de clase, puedan recordar cada uno de estos componentes y sobre todo lo puedan poner en práctica, ¿verdad? Esa es la intención un poco de la cátedra desde los procesos de enseñanza-aprendizaje que tratamos de generar para ustedes, ¿verdad? Y bueno, dentro de este contexto que estamos cerrando la clase, nos gustaría saber un poco qué recomendaciones de mejoramiento nos pueden dejar como alumnos del segundo de historia para que nosotros tengamos presente en nuestras experiencias posteriores. Ya sabemos que el año próximo ya vamos a ir a la presencialidad, así que ahí la dinámica también es bastante distinta.
Pero queremos conocer la apreciación de ustedes sobre nuestra cátedra para poder también contribuir con mayor solvencia a los estudiantes que van a pasar por esta cátedra en años posteriores. Así que el micrófono es de ustedes, estamos en el banquillo del acusado, así que adelante, aprovechen. Permiso, profesora. Sí, adelante, Patricia. Sí. Yo quería mencionar nomás algo que a mí me gustó mucho de esta materia. Es el dinamismo de las clases. De repente, yo entendí entendí la forma en que desarrollan la clase en la unidad, cuando dimos la unidad 4, creo que fue la última que desarrollamos, en donde se planificaba, me acuerdo bien del PowerPoint, cómo se optaban por metodologías diferentes para llegar al alumno de una manera, ¿verdad? Y me resulta muy interesante, porque yo no tenía idea que había todo este proceso organizativo para dar una clase. Justamente porque yo estuve en los 80 en la escuela, en los 90 en el colegio, en los 2000 en la universidad, y ahora de vuelta estoy en la universidad y vi de todo. Vi todo tipo de docentes y esta planificación que ustedes muestran, te quedas así, wow, es mucho. Es mucho. Y ojalá que obviamente que como dijo Ángela hace rato, que me gustó muchísimo esa acotación, porque yo pienso así mismo, no todos los docentes tienen el alma de docente. Muchos lo intentan, pero, muchos tienen muchísimo conocimiento, pero les cuesta mucho hacer llegar ese conocimiento. Y más aún cuando como voy a decir, se niegan a tomar estas nuevas metodologías o estos nuevos procedimientos que se van estableciendo, ¿verdad? O que se van exigiendo. Pero me parece fantástico. Me gustó mucho la materia, me gustó mucho la forma tan dinámica que tuvieron de explicarnos y de hacernos llegar todas las ideas. Muchas gracias a las dos. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Ángela. Yo quiero continuar lo que dijo Patricia. Es decir, profe Leila, profesora María Cecilia, yo les conozco a ambas luego en otros sitios de formación, ¿verdad? Y creo que lo más positivo, además de demostrar un enorme dominio de la materia, de los contenidos, de manera práctica, es lo que a mí más me gustó, sinceramente, profe, es que la manera de cómo llevaban las clases pudieron romper la virtualidad que odio. Es decir, yo odio la modalidad virtual, me parece sumamente ajena. Es decir, yo busco la conexión visual con la gente, es decir, yo soy una persona que hace conexión visual con sus estudiantes, es decir, no, y con los docentes también. Es decir, yo creo que la dinámica, como dijo Patricia, rompió las barreras de la virtualidad, que realmente son re aburridas, profe. Son súper solitarias para el docente también. Uno habla consigo mismo, es decir, te ningunean los estudiantes, es decir, es muy duro. Suelo estar en el mismo rol, así que yo creo que la manera como, la estrategia o la manera como llevaban las clases y los ejemplos también me gustaron mucho, por decir. De ambas, ¿verdad? De ambas, excelente eso. Y me hicieron querer la virtualidad a pesar de que la detesto. Misión cumplida. Sí, porque yo soy una persona que, como siempre dije de la pandemia, yo me formé para ser docente de aula, no de espacios virtuales. Sí, me obligó el sistema a migrar a una virtualidad que hasta ahora no me agrada mucho, pero bueno. En fin, eso me parece muy positivo de la cátedra. Gracias, Ángela. Muchas gracias. Teníamos ¿a quién era, profe? ¿A Juan? ¿O quién era el que quería hablar? Sí, Juan era. Profesoras, sí. Realmente para decir que
me llega, a mí personalmente me llega, y las clases que como llevan ustedes son excepcionales. Me gustó muchísimo. Y que sigan así, profesora. Y yo en forma personal, desde el inicio me gustó muchísimo. Y nada más, profesora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo? Bueno, muy bien. Yo también quiero decir, quiero darles mi agradecimiento a cada uno de ustedes, porque en la virtualidad siempre tuvimos el otro lado. Con ustedes no sentí el tema de que uno se encuentre hablando solo o no sabes si el otro lado está o no está, si te escucha o no te escucha, si te dejó por un sándwich o no te dejó por un sándwich, ¿verdad? Lo que sea. Siempre estuvieron bastante atentos, enriquecieron bastante la clase, eso sí podemos decir, si llegamos a tener este ida y vuelta de informaciones, porque ustedes también formaron parte de la clase. Sus apreciaciones siempre fueron bastante atinadas, bastante centradas dentro del proceso de trabajo, y eso siempre fue motivante, eso hablando dentro de la virtualidad. Y dentro de la presencialidad, o sea, darles las muchas gracias porque siempre se engancharon a todo lo que le pedimos. Siempre estuvieron ahí para generar las dinámicas, para poder mirar el otro lado de la actividad y después comprender hacia dónde apuntábamos, ¿verdad? Así que verdaderamente les puedo decir que constituyen un grupo bastante sólido en muchos aspectos. Sólido en el sentido de que nunca me encontré con un solo alumno o con dos alumnos nomás, sino siempre estuvieron muchos en las clases virtuales. Lo mismo ocurrió en las clases presenciales, así que les veo perseverantes y les animo a que sigan de esta manera. Ya seguramente el año que viene nos vamos a cruzar más en los pasillos y bueno, vamos a poder tener también algunos espacios más de conversación en los recesos y demás, porque bueno, tal vez con la profe Cecilia sigan teniendo clase, pero conmigo llegamos hasta acá, toda vez que nos vayan después al posgrado y ahí nos vamos a encontrar otra vez, Dios mediante, ¿verdad? Pero sobre todo, darles las muchas gracias por esa predisposición. Sí, Eudes. Profe, contigo no vamos a tener entonces ni en el cuarto año. No, porque tiene que ser con una profesora de historia, didáctica especial, y yo no tengo formación en historia. Profe Ángela. Solo una pregunta antes de cerrar, profe, pero es que no tiene nada que ver con la reflexión final. Es cómo será nuestro examen final del primer llamado. ¿Cómo espero o cómo voy a encarar? ¿Qué modalidad para saber, profe? Porque como hablamos con la profesora Cecilia al inicio de la clase, yo le consulté, ella me dijo que se tenía que acordar con los docentes. Me pareció... Bueno, la modalidad de nuestro primer examen va a ser la modalidad virtual. Los otros dos exámenes sí ya son de modalidad presencial porque es lo que establece el CONES, ¿verdad? Así que tomen en cuenta que el primer llamado lo vamos a hacer en la modalidad virtual para despedirnos de la virtualidad en cuanto a sus exámenes. Así. Bueno, Eudes, ¿tenés alguna otra pregunta? No sé, te estaba respondiendo cuando ya le di la palabra a Ángela. Perdón, no sé si terminaste tu... No, solamente quería saber si vamos a tener clase contigo lo que queda de la carrera. Y ya no. Todo con la profe Ceci. Con la profe Ceci, no lo sé, ella te va a responder. Profe. Sí, conmigo van a tener seminario, Historia Indígena del Paraguay, pero ya no así una clase, digamos, bueno, en todo el año, sino que va a ser un mes. ¿En el tercero, profe, o en el cuarto? Tercero. Seminario de Historia Indígena es en el tercero. Dale, profe, muchas gracias. Dale. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra consulta que nos quieran dar? No sé, profe Cecilia, te cedo la palabra para que también les expreses tu pensamiento. Yo también quiero expresar mi cierre con mis alumnos, ¿verdad? Que ya fueron el año pasado, fueron este año. Comparto absolutamente todo lo que
comentaste y compartiste, da gusto dar clase con ellos, ellos están presentes, ellos te responden, entonces decís, me están escuchando, me están prestando atención, entonces siempre es un gusto desarrollar clases con ustedes, lo hacemos con mucho cariño también, ¿verdad? Sobre todo porque historia es mi gran amor y ustedes lo saben bien. Entonces, agradecerles todo el tiempo que también están ustedes conectados, ¿verdad? Y también que estén acá en clases, presentes y prestando atención, porque eso es muy valioso para nosotros en este caso. Bueno, muy bien, gente linda. Nos seguiremos encontrando en otros rincones y en otros espacios, así que les invito a que ¿cómo decirles? El primer título que tengan para algunos, porque otros ya tienen varios títulos, sea el de licenciado y que posteriormente puedan seguir avanzando en esa construcción de su formación académica. Nuestro país lo necesita y muchísimo. Entonces, adelante. Siempre a seguir creciendo, ¿sí? Sí, una foto, necesitamos una foto. Abran sus cámaras para que yo les Y enciendan su cámara, porque y eso nomás que sale en la foto. No puedo, profe, porque estoy... Eso me van a perdonar, estoy acá con mi sillón. Llegué recién semi-muerta, discúlpenme, por favor. Y lo que podemos... Cerrando el semestre en FADA y eso. Claro, los que puedan, por lo menos, vamos. Nadie abrió. Ahí está. Ninguno. Ahí tenemos un valiente, una valiente, otra valiente, otro valiente. Muy bien. Muy bien. Fantástico. Yo estoy mal, profesora, estoy mal. Ok. Bueno, está bien. Muy bien. Entonces, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Miren a la cámara. Ahí. ¿Quieren otra? A la perfección. Una más, si quieren. Por las dudas. Dale. Ahí está. Me encantó tu sonrisa, Ángela. La A la mostró. Profe, perdón, estoy impresionada. Tranquila, no te preocupes. Era una bromita, ¿no? Gracias, profe. Bueno, muy bien, gente bonita. Nos estamos viendo. Fue un gusto y hasta siempre. Igual, Gracias, profe. Chao, Gracias, chao. profe. Chao, chao. Buenas noches, adiós. Chao, chao. Chao. Hasta luego.